Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. Hace algunos años, en un pueblo lejano, vivía un artesano muy humilde que se llamaba Pedro. Su mayor talento era crear hermosas vasijas de cerámica. Cada una era como una hija para él. Sabía qué defectos tenía, por qué estaba pintada con esos colores y qué historia contaban las imágenes que les dibujaba. Eran tan bonitas las cosas que hacía que todos en el pueblo, cuando tenían un poquito de dinero, le compraban alguna. Y todos los que no tenían dinero pagaban con animales, con comida y a veces con algún trabajito. Pero todos querían tener una vasija hecha por Pedro. Lo que sucedió fue que, como las vasijas que hacía eran tan hermosas, se hicieron muy famosas. Y no solo en el pueblo de Pedro, sino en las ciudades vecinas y en todo el país. La gente venía de lugares lejanos a verlas y todos se llevaban al menos una de recuerdo. Era tan grande la fama de Pedro que sus vasijas se vendían más rápido de lo que él podía producirlas. Un día, después de muchos años, Julio, el hijo de Pedro, regresó a la ciudad. Su padre lo había enviado a estudiar ahí para que cuando fuera mayor tuviera una profesión y pudiese vivir mucho mejor que él. Pero cuando Julio llegó a casa vio que su padre tenía muchísimo trabajo y que todavía usaba las mismas ropas que cuando él se había ido. Padre, veo que a pesar de que tus vasijas son las más famosas del país, todavía usás la misma ropa que cuando me fui. Vivís en la misma casa y hacés todo el trabajo solo. ¿Cómo puede ser?, le preguntó su hijo. Pedro le dijo que lo que tenía era lo que necesitaba y que lo que hacía era lo que él podía hacer y que con eso era feliz. Pero Julio había estudiado cómo debían hacerse los negocios y le dijo que él se iba a encargar de que su trabajo se conociera en todo el mundo. De esa manera ganarían mucho dinero y podrían vivir mejor. Y así fue. Todo cambió tal y como lo había predicho Julio. Las vasijas de Pedro se conocieron en todo el mundo y cada vez más gente quería comprarlas. Pero el artesano ya no podía fabricar él solo todas las vasijas, así que su hijo construyó un galpón en el que comenzaron a trabajar otros artesanos que copiaban las vasijas con las formas y los dibujos tal como las hacía Pedro. Muy pronto las vasijas se vendían en tiendas de todo el mundo y ya no había nadie que no las conociera. Pero era tal la cantidad de vasijas que debían producir que tuvieron que mudarse cerca de la ciudad, contratar más trabajadores, ampliar el galpón, construir una bodega para guardar las cajas y comprar camiones para transportar la mercadería. Julio, el hijo de Pedro, vio que el negocio marchaba tan bien que volvió a la ciudad y abrió una oficina para atender a los clientes más importantes. Entretanto, Pedro había dejado de trabajar. Es que ya no era necesario que lo hiciera porque tenía tanto dinero como para vivir con comodidad el resto de su vida. Pero a pesar de que tenía todo lo que necesitaba, el viejo artesano no estaba contento. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien como cuando creaba las vasijas con sus propias manos. Un día, mientras visitaba su pueblo, Pedro pasó por delante de su antiguo taller y le dio tanta pena verlo abandonado y sucio que tomó una escoba y se puso a limpiar. Mientras barría el piso, una señora muy humilde llamó a la puerta. «Disculpe que lo moleste, señor artesano», le dijo, «pero necesito una vasija para guardar la harina y quería saber si estaría dispuesto a hacerme una». Pedro se sorprendió tanto por el pedido que se quedó como mudo. «El problema es que no tengo dinero», dijo la señora, «pero podría pagarle con unos huevos y manteca si usted me acepta». Cuando Pedro se repuso de la sorpresa, aceptó con gusto el encargo y en ese mismo instante se puso a trabajar. Lo hizo con tanto cariño y agradecimiento que la vasija resultó ser la más bella que había hecho jamás. Los colores eran espléndidos, la forma se veía perfecta y los dibujos nunca le habían salido tan pero tan bonitos. Y Pedro fue tan feliz cuando terminó esa vasija que decidió volver a vivir en el pueblo y a trabajar en su viejo taller. Cuando su hijo se enteró fue a verlo y le dijo: «Papá,
Pero ¿cómo preferís trabajar así, cocinándote vos solo, sin más dinero para vivir al día? Y Pedro le contestó que él tenía todo lo que necesitaba y que lo que hacía era todo lo que podía hacer y que así era feliz. Desde aquel día, Pedro el artesano volvió a vivir de su trabajo y sus vasijas fueron las más bellas. Y no hubo persona en el país que no quisiera tener una. ¿Y te cuento algo? Yo también le compré una cuando lo vi. Por eso este cuento te lo cuento así. Esta historia se llama Las vasijas de Pedro, escrita por Pedro Jón e ilustrada por Diego Moscato de editorial Pictus. Y yo no sé si sabías, pero a mí las artesanías me encantan. ¿Y a vos te gustan? ¿Me contás qué artesanías te gustan? A mí la verdad me gustan todas. Espero tus dibujos. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.